En los inviernos usé por décadas una chaqueta azul que me compraron mis padres en Alemania antes de partir. Era gruesa y pesada. Las mujeres la agrandaron varias veces en el taller de costura. Esa chaqueta azul marino me acompañó siempre en el campo y en la comunidad. Era otra de mis conexiones con el pasado. Cuando no eres dueña ni de tu cuerpo, cualquier objeto personal del pasado te da una esperanza en el retorno. Aparte de pensar en el regreso, cuando vives en un lugar en el que no puedes confiar en nadie, algo tan simple como una chaqueta vieja adquiere vida y se convierte en un ser humano. Le hablas a solas, la acaricias, le tomas el olor y le amas secretamente. Para mí, esa chaqueta azul era el único miembro de mi familia que me quedaba. Eso es un extracto de Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, Memorias de Ilse en Colonia Dignidad. Yo les contaba que es una memoria ficcionada de lo que podría haber sido las experiencias de una colona que le tocó vivir en Colonia Dignidad desde su inicio, primer grupo que llegó, hasta finales de los 90. Y estamos con su autora, Emma Sepúlveda, escritora, historiadora, quien se conecta con nosotros desde España. Emma, muy bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y leíste una de las partes favoritas del libro. Bueno, yo creo que escogí esa parte porque me parece que da cuenta simbólicamente del horror y quizás lo que más se ha cubierto periodísticamente respecto a Colonia Dignidad tiene que ver con los abusos sexuales, tiene que ver con el tema de las armas y los dineros, tiene que ver con los detenidos desaparecidos. Pero en este caso tú quisiste construir una historia en donde, además de contar todo eso que está y de las torturas físicas, yo creo que a mí lo que más me impactó de lo que cuenta Ilse en el libro tiene que ver con la dominación mental, ¿no? Y con la imposibilidad de generar vínculos. Y creo que esa es la peor tortura de todas. No poder confiar en nadie, cortar los lazos familiares, etcétera. Entonces, antes de ir específicamente a la historia, me encantaría que nos contaras respecto a tu interés en Colonia Dignidad. ¿De dónde vienes? Mira, es una historia que me impactó enormemente cuando era casi una adolescente. Leí en la revista Ercilla, que ya no existe en Chile, que había traído mi papá a la casa un artículo donde hablaban de un muchacho que se había escapado de este siniestro lugar y que de alguna manera lo habían llevado de vuelta al lugar. Después volví a leer que este mismo chico se había tratado de escapar otra vez y que había cruzado la frontera y se había ido a Chile. Y de ahí me impactó hasta el punto de tener pesadillas pensar que en Chile pudiera existir un lugar así y que nadie hablaba abiertamente de este lugar. Incluso mi familia decía, no, que debe haber sido un loco que se escapó y que los alemanes son siempre tan buena persona y en el sur vamos a comer kuchen. Y desde ahí me empezó lo que yo creo que fue no, no le quiero llamar obsesión, aunque todos los escritores somos, que vivimos con obsesiones que vamos a escribir algún día, pero yo creo que me impactó de tal manera que nunca pude dejar esa historia atrás. Y después, cuando maduré y entré a la universidad, siempre seguía preguntando, ¿y qué pasa en la Colonia de Dignidad? Por qué no podemos ir a la Colonia de Dignidad? ¿Por qué se habla de todas estas cosas y después vuelve el silencio sobre ese lugar? Y cuando salí de Chile en 1974 y volvía de visita, siempre quería visitar el lugar y mis amigas, mis compañeras de colegio, mis compañeras de universidad, ese tribu de mujeres que tengo en Chile que les debo todo, siempre me decían, no, Emma, no se puede ir porque si vas ahí, no sales. Y entonces eso me produjo todavía más inquietud de seguir averiguando qué pasaba ahí. Bueno, y ahí me di cuenta de que algunos detenidos desaparecidos estaban en Colonia Dignidad y después seguí la historia y quise escribir un libro, pero siempre venía otro libro que me cortaba el camino hacia la historia de Colonia Dignidad y por mucho tiempo me enfoqué en escribirlo como non-fiction. Pero después dije, eso se lo dejo a los historiadores porque realmente consideraba que había muchos límites. Tenía que haber ido a Alemania, ver de dónde venía Paul Schaeffer, cómo empezó todo, por qué el silencio de tantos gobiernos en Chile que no hicieron nada. Y empecé a dar una mirada donde me daba cuenta que nadie quería mirar. ¿Qué le había pasado a las mujeres? ¿Quién había determinado
aparte de Paul Schaefer, porque siempre pensamos que el único malo de la película es Paul Schaefer, pero yo creo que los jerarcas son tan culpables como él. Ujú. Entonces No me fue el único enfoqué, castigado. perdón, Fue el único que terminó con prisión y con una condena. claro, claro, bueno, otros peces no tan gordos también sufrieron algún tipo de condena, pero la mayoría están libres. El médico, el carnicero de las mujeres camina hoy día por Alemania completamente libre de toda culpa. Bueno, pero entonces lo que quise es mirar qué le había pasado a las mujeres, cuál había sido el castigo de este, porque para mí es un campo de concentración, un mini campo de concentración en el sur de Chile. Y ahí empecé a leer todo lo que pude y empecé a entrevistar gente, empecé con, me junté en Valparaíso con Hernán Fernández, un ídolo, realmente para mí es un hombre que ha dedicado su vida a lograr justicia, sobre todo para los niños de Colonia Dignidad. Llegó a mis manos a través de otra persona un documento increíble de 400 páginas donde hay declaraciones, hay cartas, hay confesiones, hay partes del juicio en contra de Paul Schaefer, un documento único que tengo la suerte de tenerlo. Y ahí empecé a enfocarme solamente en qué le pasó a las mujeres. Y de ahí empecé a pensar cómo cuento esta historia. Y me parecía que en tercera persona me iba a alejar de la brutalidad de lo que habían sufrido estas mujeres personalmente en carne propia. Entonces, por eso creé esta ficción, dentro de la ficción, donde una mujer escribe un supuesto diario de lo que fue su vida 40 años en la Colonia Dignidad. Conversamos con Emma Sepúlveda, autora de Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, Memorias de Ilse en Colonia Dignidad, publicado recientemente por Editorial Catalonia. Y ahí tú dijiste al final de tu respuesta, Emma, la decisión de escribirlo desde, en primera persona como unas memorias, y al principio del libro ya dice, ¿no? A mí me impactó mucho, por supuesto, por lo que uno hace, ¿no? Como periodista, como alguien que también escribe, decir, una de las cosas que hacen con las mujeres es hacerlas estudiar lo mínimo, y luego Ujú. quitarles lápices, quitarles libretas, quitarles cualquier... Ella tenía una especie de diario y también tenía una cámara fotográfica. Ella llega niña a Parral, que todavía no es la Colonia de Dignidad, viven en carpas, nos cuenta toda esa historia y cómo se va armando, tanto en términos materiales, ¿no? Lo que luego conocemos como Colonia de Dignidad, como en términos estratégicos, logísticos, ¿no? Pero el tema de la palabra es muy importante en el libro y es muy importante para Ilse en la lógica de que ella dice, yo voy a contarme esta historia en mi cabeza todos los días hasta que llegue el momento en que la pueda escribir. De la palabra como Ujú. resistencia, hablemos de eso. Mira, me interesó, bueno, aparte de eso, que yo creo que los escritores siempre tratamos de mantener un nivel de comunicación con el público y somos unos estudiosos. Bueno, yo hice mi doctorado, escribí la tesis en el silencio, imagínate. Entonces, siempre yo creo que es importante poder buscar esta voz que comunique no solamente lo que está diciendo, pero que también le comunique al lector una especie de crecimiento psicológico que tiene esta mujer. Yo creo que eso fue lo que más me costó, pero creo que lo logré, porque ella empieza a escribir el diario desde una mujer adulta ya, pero ella va cambiando incluso cuando va escribiendo el diálogo, porque todavía se siente presa, pero cuando termina el diálogo, que no, o sea, el diario, que no voy a decir cómo termina la novela, pero ella va adquiriendo una fuerza a través de usar esta palabra que ella se empezó a grabar en su mente, porque no tenía acceso como dices tú, a un pedazo de papel, un lápiz, ni nada. Entonces, hay un proceso muy interesante en esta narradora, porque va escribiendo y va madurando y se va liberando. Entonces yo creo que eso fue lo que más me costó y creo que es de lo que me siento más orgullosa en cuanto a la construcción de la narrativa. Sí, también hay un tema de que finalmente es la palabra la que la salva, ¿no? Porque aprendemos hacia el final del libro, y ella lo dice en una frase parecida a que la colonia no solamente estaba en sus cuerpos, sino también estaba en sus mentes, ¿no? Y lo difícil que era para quienes habían crecido o nacido en ese lugar durante todas esas décadas que salir de ahí y Ujú. como
además con este discurso de que afuera era mucho peor, ¿no? Y a ella, y uno dice, ¿por qué para ella fue distinta? Porque ella pudo tener la fuerza de hacer el camino hacia su libertad. Uno podría decir, tampoco voy a entrar en los detalles de cómo termina la novela, pero me parece interesante la, el relato y la apropiación de un relato personal contra este relato tan poderoso que la rodea como única forma de mantener cierto nivel de cordura. Exacto. Fíjate que lo que dices me recuerda que por qué tomé la decisión, bueno, no solamente de escribirlo como un diario, pero también crear este personaje que va camino a la liberación y cómo otras mujeres todavía están encarceladas en la idea de la no libertad como la verdadera libertad, porque a muchas mujeres les daba miedo escapar porque iban a escapar a un mundo desconocido. A ellas las encerraron en 1961 y ellas no podían entrar en la vida del nuevo siglo. Les daba más miedo la libertad que la cárcel. Y esto lo baso en algo verídico. Fui a la colonia Dignidad justo antes de la pandemia y me encontré con una alemana que llegó también muy pequeña, como mi personaje, a la colonia, y iba acarreando plantas en una carretela, porque venden plantas en uno de los tantos comercios que tienen ahí. Y lo que esta mujer dijo me impactó de tal manera que por eso quise hacer la diferencia entre la liberación de unas y la cárcel eterna de la secta de otras. Esta mujer me dijo, y cito, estábamos mejor cuando Paul Schaeffer estaba vivo que ahora. El poder del relato, básicamente, ¿no? Porque Ilse nos describe con mucho detalle cómo Schaeffer tempranamente desecha incluso la Biblia. Les quita las Biblias y el único que te podía tener acceso a la Biblia era él y los jerarcas, siendo se supone que el libro donde se basaba todo lo que él hacía y decía, y empieza a predicar básicamente ahí a los colonos y colonas y diciendo lo que yo digo es la Biblia, ¿no? Y ahí hay un... Es la palabra de Dios. O sea, hasta este extremo llega la locura del lavado de cerebro que le hicieron a estos seres humanos ahí, porque él los hace quemar las Biblias y él se inventa una Biblia. Bueno, y además que Él, eso no, justifica cualquier cosa que hacen, ¿no? El libro habla detalladamente de las torturas físicas, sexuales, pero probablemente como eso nos resulta más familiar, Emma, yo me quedé muy impactada con el tema de la negación de la palabra, la negación de la delación constante, la imposibilidad de generar lazos, que ellos llegaran, y por eso también leí ese fragmento al partir, que ellos llegaran inmediatamente, las familias fueran desmembradas, ya no uh-huh. existían padres, madres, hermanos, existían solamente los tíos y tías, Dios. y fin. ¿No? Y Pero y el padre de todos, que también era un tío, que era Paul Schaeffer. Él era el padre de toda la congregación. O sea, hasta ese punto llegó el extremo de la locura y la maldad de este hombre. ahora, para ir cerrando, Emma, tú pones al final del libro en los epígrafes lo poco que se avanzó Exacto. en términos de justicia, ¿no? Pero a mí me llama la atención no solamente en lo que ha pasado con Colonia Dignidad, sino con violaciones a los derechos humanos en todo el mundo y especialmente en Chile. Y uno dice, lo que no ha hecho la justicia, lo ha hecho la cultura. Y me llama mucho la atención la cantidad de películas que han salido en los últimos 10 años, uno podría decir, respecto a Colonia Dignidad, tanto Uh-huh. producciones chilenas como producciones alemanas y estadounidenses. Salió una serie el año pasado, salieron dos series, de hecho, el año Sí, pasado al Amazon y respecto. Netflix. Han salido varios libros de investigación. A mí me llamó mucho la atención tu elección de hacer toda una investigación histórica muy seria, pero transformarlo esto en una novela testimonial. ¿Cuál sientes tú que es el valor que tiene este ejercicio de memoria y uno podría decir de reivindicación, por lo menos en términos de palabra, de existencia Uh-huh. de este dolor y estas violaciones a los derechos humanos en todos los sentidos, que tiene poder publicar, ¿no? Y seguir contando esta historia? Claro, yo primero, como te dije al principio, yo siempre he querido como escritora dar una mirada donde otros no están mirando. Y también siento un compromiso con este libro que volvamos a tener un diálogo, que tratemos todavía de encontrar justicia para las víctimas de Colonia Dignidad. Porque tú me dices que se han hecho películas en Hollywood, que Netflix y todo, pero ¿qué se ha hecho en Chile? ¿Qué seguimos haciendo en Chile para que esto
no solamente siga un camino a la justicia, sobre todo para los niños y todas las víctimas que todavía no han visto justicia, pero que un lugar como Colonia Dignidad, que la gente no vaya a celebrar sus cumpleaños ni sus matrimonios, porque realmente es una especie de campo de concentración, que, Sí. que, que los gobiernos empiecen a hacer. O sea, hemos tenido 8 gobiernos y nadie, siempre que llegamos al borde cerramos el capítulo. Entonces, para mí como escritora, quiero volver a abrir el tema de la Colonia Dignidad y que podamos buscar alguna manera de encontrar esa justicia que todavía no ha llegado. Ujú. ¿Y tú has tenido feedback de personas cercanas a, o que hayan pasado por Colonia Dignidad o que hayan sido herederos o personas respecto a esta construcción ficcional que tú hiciste de un testimonio que podría ser y que está absolutamente basado en los hechos, ¿no? ¿Cuál ha sido la recepción que tú sientes que ha tenido el libro hasta ahora? Fíjate que yo creo que ha tenido, bueno, salió primero en España y en España, interesantemente, no, mucha gente no sabía la Colonia de Dignidad, pero estoy viviendo en Valencia ahora y fíjate que encontré la historia de un sacerdote que aparentemente terminó desapareciendo cuando llegó detenido a Colonia Dignidad. O sea, el tema se extiende por el mundo también. Y en Chile, yo creo que, bueno, no hace mucho tiempo que salió el libro, ha tenido buena recepción. He tenido comentarios muy interesantes de personas, pero también hay personas que están molestas, ¿no? Hay algunas personas que no estaban contentas cuando menciono a Larraín, ¿no? Que me pareció la ironía más grande y una vergüenza histórica que fuera el ministro de Justicia y Derechos Humanos cuando iba a la Colonia de Dignidad y tenía unos abundantes asados con Paul Schaeffer y que lo defendió diciendo que era un pobre viejo cuando lo detuvieron, que ya no había que castigarlo. Entonces, hay personas que obviamente por razones políticas no quieren hablar del tema y no quieren respetar la validez de este testimonio. Bueno, y por eso mismo es necesario conocerlo. Es importante leerlo, es importante ir a las fuentes, entender que esto que estamos comentando hoy día, que es Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, Memorias de Ilse en Colonia de Dignidad, es un testimonio novelado, pero que está basado en muchísimos testimonios reales, que da cuenta de lo que sucedió por décadas en ese lugar con la venia de los gobiernos de turno. Es muy importante explicitar eso también. Emma, Con el gobierno de Alemania y Chile. No nos sí. olvidemos que fue el embajador de Chile en Alemania el que le dio el gran apoyo a Paul Schaeffer en 1961 para que fuera a Chile. Y al llegar a Chile, el gobierno del presidente Alessandri le dio los fondos para abrir no solamente las escuelas, sino que los hospitales donde se torturaban a los niños y se les daban medicamentos para que pudieran ser abusados por Paul Schaeffer en las noches. O sea, hay una vergüenza en la mano de todos los gobiernos que ha tenido Chile durante estos 40, 50 años. Es muy importante, ¿no? Rescatar ahí la memoria y en la confianza de que tarde o temprano se haga justicia histórica, por lo menos el relato no se está perdiendo y por eso agradecemos a Emma Sepúlveda su trabajo y este tiempo con Radio Universidad de Chile. Emma, muchas gracias. Muchísimas gracias por darme el tiempo de contar esta historia. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa, ya regresamos con más semáforo.